Queridos hermanos, Dios los bendiga. Qué privilegio y qué gozo poder estar delante de ustedes el día de hoy para compartir la palabra de Dios. Y yo me siento muy honrado porque Dios me ha dado algo especial para ustedes y tengo todo el deseo de mi corazón de poder transmitírselos de la mejor manera, y para eso nos encomendamos al Señor, porque es el Espíritu quien nos enseña todas las cosas. El día de hoy, el título de nuestro tema es Reconstruyendo la casa. Así es, reconstruyendo la casa. Y cuando damos el título, pensamos en muchas cosas, pensamos en una casa destruida, una casa que pasó una circunstancia, tal vez un terremoto, algo sucedió, una tormenta, y luego esa casa quedó herida, quedó dañada, y hay que reconstruirla. Este tema es muy importante, hermanos, porque muchas veces en la vida pasamos por circunstancias difíciles, por tormentas, cosas que remueven nuestros cimientos, cosas que impactan nuestra vida, nuestros principios cristianos, nuestra vida espiritual, y las terminamos pasando, pero luego no revisamos cómo quedó la casa después de la tormenta. Y a veces hay cosas que hay que arreglar, ajustar, reajustar y cambiar. Hay cosas que hay que arreglar. Y eso, hermanos, es parte de lo que vamos a hablar ahora, reconstruyendo la casa. Vamos a ir a un versículo que quiero que sea el versículo base para el tema del día de hoy. Y se encuentra en el libro de Ageo 1:8. El profeta le habla al pueblo de Dios y dice: vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito, es decir, mi complacencia, mi voluntad, mi favor, mi aceptación, y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Y para poder entenderlo, y para poder entender cómo lo aplicamos a la idea de reconstruir nuestra propia casa, y a qué se refiere con nuestra propia casa, vamos a desglosarlo poco a poco en 3 pasos. El primero será subir al monte, es lo que dice el comienzo del versículo. Luego es traer madera y terminamos reconstruyendo la casa. Pero para poder entender muy bien a qué se refería el profeta, vamos a ver un poco los versículos que están alrededor de este versículo para entender el contexto de por qué Dios le habló así a su pueblo en ese tiempo. Y para eso vamos a ver Ageo 1, del 2 al 6. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no es tiempo de que la casa sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen, piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Esta situación, en donde uno hace mucho pero recibe poco, en donde siembra y no recoge, su esfuerzo no es recompensado como quisiera, podría ser una radiografía tal vez de alguno de los que estamos acá presentes, de su propia vida. De pronto uno puede decir: oye, mi vida está un poco así. Entonces este mensaje es para ti, hermano, porque Dios está diciéndonos algo. Si tú estás en tu vida viendo que no hay cosecha o tu esfuerzo no está siendo recompensado, algo está pasando. En este caso, el pueblo de Israel no quería construir la casa del Señor. Vivían en sus propias casas, en sus propios temas, en sus propios asuntos, sus propios negocios. Y la casa del Señor ya en algún momento la reconstruiremos. Pero les pasaba esto. Y no se daban cuenta que era justamente por causa de no ocuparse
de las cosas del Señor. Ahora, si es que, como he mencionado anteriormente, tú has recibido un golpe a través de una circunstancia difícil, de una tormenta, y tu casa ha quedado un poco herida, este mensaje también es para ti, porque igual hay que reconstruir alguna parte de ella para hacerla más fuerte. En el caso de ellos, estaban cosechando justamente dejar a Dios de lado en sus vidas. Vamos a comenzar con el primer paso, subir al monte. Subir al monte. Yo recuerdo que alguna vez con mi esposa nos fuimos a provincia y se nos ocurrió subir una montaña. Vimos un arbolito hacia el fondo arriba, que estaba muy solitario porque los demás árboles estaban como que en otros lados. Y este arbolito estaba al medio solito y como que vamos a acompañarlo, vamos a subir al monte, la montaña y llegar hasta él. Y hermanos, fue una travesía, fue toda una aventura. Lo hicimos el primer año de casados y de verdad que Dios nos enseñó muchas cosas en ese viaje, en esa escalinata, que en alguna de las prédicas que he hecho con los adolescentes está registrado en la web, podrían verlo. Pero básicamente Dios nos enseñó cosas esenciales para poder llegar a la cima. Subir al monte, hermanos, subir al monte implica muchas cosas. Y si Dios nos está diciendo este día, sube al monte, queremos entender a qué se refiere y qué implica subir al monte. Lo primero que tenemos que entender es que subir al monte requiere determinación. Requiere determinación, porque no es fácil subir una montaña. No es sencillo. El Salmo 68, versículo 15, dice: monte de Dios es el monte de Basán, alto es el monte de Basán. El monte al que tenemos que subir, hermanos, no es una montañita, no es un montículo, no es un bache, hermanos, es un monte y es un monte alto. Es un monte bien alto al que tenemos que tomarnos el tiempo y la preparación para poder subir. Tenemos que estar determinados a poder subir hasta el monte. ¿Quieres reconstruir tu casa? ¿Quieres que las cosas cambien? ¿Quieres evitar que la siguiente tormenta te zamaquee tanto como la que pasaste? Entonces tienes que revisar tu casa y para eso lo primero es subir al monte. Pero tienes que estar determinado, hermano, hermana, tienes que estar determinada a subir hasta la cima. El monte no es fácil, el monte es alto, pero hay que llegar hasta allí arriba. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el monte de Dios es un monte alto. Lo segundo es que requiere de una preparación para poder subir al monte. Uno tiene que prepararse para subir. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 22. Aquí dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Aquí hay varios detalles que tienen que ver con prepararnos para subir a ese monte. Dice que si nos vamos a acercar a Dios, eso es para nosotros en este contexto, subir al monte, tenemos que primero hacerlo con corazón sincero, ¿no? Un corazón humilde, un corazón dispuesto a expresar lo que realmente dice su corazón. Expresarse, soltarlo todo, dejarlo todo allí arriba. Un corazón que no trae cosas malas, sino que realmente quiere recibir de Dios. Un corazón sincero. Hay que venir hacia el monte con esa actitud, preparados, con un corazón sincero. Luego, plena seguridad que da la fe, lo que dice la palabra de Dios. Si uno se acerca a Dios, tiene que saber que Dios está allí, porque de nada sirve que yo hago mi oración, pero no tengo claro si Dios me está escuchando o no, si realmente Dios existe o no está allí o si está. No, uno tiene que tener la plena seguridad que te da la fe de que Dios te va a oír, de que Dios te está esperando y que Él te va a recibir. Él quiere que llegues hacia Él en el monte y lo busques.
Y tú tienes que estar convencido de que Dios te está esperando allí. No está ocupado, pero no tiene tiempo, tal vez no lo encuentre. No, tú sabes que Dios siempre está allí para ti, no importa la hora, la circunstancia, el momento. Dios está allí para ti. Uno tiene que ir confiadamente. No importa si es que has pecado o no. Dios está allí para ti. Tienes que tener fe de que Él siempre va a estar allí para purificarte, para limpiarte. Pero dice también interiormente purificados de una conciencia culpable. Justamente es lo que acabo de decir. La palabra nos dice que tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia, que hemos sido justificados por la fe. Es decir, podemos tener entrada a través de la obra de Jesucristo, de su sangre, al trono de gracia. Y no podemos entrar con esa conciencia culpable de que no, yo no puedo estar en la presencia de Dios, me fulmina Dios, es imposible. No, Dios quiere que entres y lo haces a través de la obra de Jesucristo. En nuestras propias fuerzas no podíamos hacerlo. Gracias a Dios y a Jesús que murió por nosotros y resucitó, que ahora sí podemos y tenemos que aprovechar el poder subir al monte. Entonces, tenemos que purificarnos de todo pensamiento que nos hace ver indignos de estar en la presencia de Dios. Y eso es muy importante. La dignidad viene a través de la obra de Jesucristo, no de nuestras propias obras. ¿Ok? Somos justos. Somos justos, no somos pecadores. Éramos pecadores, pero ahora hemos venido a ser justos porque Dios nos mira a través de la obra de Jesucristo. Entonces tenemos que quitar toda esa conciencia de culpabilidad para poder entrar en la presencia de Dios. Y por último, dice, ya como un detalle, pero me parece importante, exteriormente lavados con agua pura. Es decir, que uno tiene que, aún en lo físico, limpiarse, asearse, cuando va a tener su tiempo con Dios, su devocional, encontrarse con el Señor en un momento específico, uno tiene que de alguna manera también prepararse físicamente para eso. Es una expresión de la pureza interna. La pureza física externa es una expresión de la pureza interna. Cuando uno es consciente de que se está acercando delante de un Dios 3 veces santo, que te da apertura para poder entrar en su presencia, que te recibe. Cuando uno tiene una conciencia plena de eso, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se alinea hacia eso. Entonces uno dice, no estoy limpio, no me he bañado, estoy sudado, esto, lo otro. Me voy a limpiar porque voy a entrar en la presencia de mi Dios. Entonces hay una preparación que uno tiene que hacer para poder entrar al monte. No es de que un ratito entro al monte y regreso. No, me tengo que preparar mi corazón. Mi fe tiene que estar enfocada en que Dios me va a oír. Tengo que estar consciente de que estoy justificado delante de Dios. Entonces Él me va a escuchar a través de la obra de Jesucristo. Y me dispongo físicamente para ello. Entonces, subir al monte implica una determinación y una preparación. Pero no solo eso, también un sacrificio. Es decir, ¿yo para qué subo al monte o a qué subo al monte o qué es lo primero que hago yo cuando subo al monte? Romanos 12:1 nos dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, hay algo que ofrecer allí y ya no es un corderito, somos nosotros mismos que nos tenemos que ofrecer a Dios. Es por eso que tenemos que habernos preparado para poder llegar a la cima de la montaña, porque allí tenemos que hacer el sacrificio. Y que es nosotros mismos, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, los egoísmos, todas aquellas cosas que la carne, todas aquellas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios, tenemos que ponerlas sobre ese altar y sacrificarlas cada día. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿no? Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no soy yo el que vive cada día, sino yo vivo para mi Dios. Y yo tengo que recordarme, y con este acto de ofrecerme a Dios cada día, me purifico y me santifico para Él, para obrar de acuerdo a su voluntad cada día. Y es por eso que
subir al monte implica un momento en donde yo tengo que ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio soy yo mismo que me entrego a Dios. Y ese sacrificio tiene precio, no es gratuito. No es del tiempo que me sobra, no es de las fuerzas que me sobran, de los recursos que me sobran. Ese sacrificio es entregarse a uno mismo. Cuesta, hermanos, yo sé, cuesta de pronto levantarse temprano, buscar al Señor en la mañana, cuesta cuando hay muchas cosas que hacer en el día y en realidad es el momento más indicado, buscar a Dios cuando tengo muchas cosas pendientes, porque Él me va a acompañar para resolverlas rápidamente. Tantas cosas que se presentan que uno dice, ay, pero tengo que hacer, pero los hijos, pero el trabajo, que el estrés, que la comida, que el dinero, tantos afanes de la vida que nos sacan del foco de lo importante, que es realmente estamos para Dios, no para nosotros mismos, vivimos para servirle a Él. Y es por eso que este cuerpo y todo este ser se tiene que sacrificar cada día para recordarnos que no nos pertenecemos a nosotros, sino a Él. Y por eso tiene un precio. Según de Samuel 24:24 pone un ejemplo clarísimo. El rey David quería hacer un sacrificio. Entonces dice, el rey le respondió a Arauna, que Arauna le dijo, Señor, te regalo los terrenos, las vacas, todo para que tú ofrezcas al Señor, que no te cueste nada. Y él dijo, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Y fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. No voy a ofrecer a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. El hecho de ofrecernos a nosotros en sacrificio vivo al Señor es un acto costoso a nuestro ego, a nuestro yo, que tiene que hacerse cada día. Si a ti no te cuesta, hermanos, entonces hay que revisar ahí qué está pasando. Si no me está costando entregarme, crucificar la carne, como dice, por la fe, la palabra de Dios, en Romanos, entonces de pronto no me estoy entregando del todo al Señor, no estoy ofreciendo realmente un holocausto correcto. Y Dios quiere que ese holocausto que nosotros nos presentemos suba como olor fragante delante de Él. Él quiere vernos realmente dispuestos a ser usados por Él para su obra. Él tiene mucha gente esperando en el transcurso de tu día, esperando que Dios te use para darle una palabra. Pero si tú no te has entregado al Señor, ¿cómo te va a usar el Señor? Y esa gente va a estar ahí esperando y esperando. Y tenemos que ser de bendición y luz y sal en el mundo. Y para eso tenemos que prepararnos. Es por eso que implica un sacrificio. En Romanos 12:1, en la versión del PDT, dice de otra forma. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Todo su ser. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Toda nuestra vida dedicada a Dios. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Entonces nosotros vamos a subir a la montaña para hacer algo que realmente tiene sentido, implica algo trascendente para nuestra relación con Dios y para lo que viene en el día de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ven lo importante que es sacrificar algo que nos cueste, prepararnos para ello y estar determinados a subir hasta arriba, porque a veces ni siquiera llegamos arriba. Señor, no, ya, me voy, estoy apurado. Tú sabes, Señor. No, hermanos, tenemos que llegar hasta arriba y no solo llegar hasta arriba, sino sacrificar la carne, que no nos domine este día, y hacerlo con la actitud correcta. Miren esto, Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que no saben que hacen mal. Los sacrificios correctos son los que quiere Dios, no lo de los necios. Pero luego de eso, hermanos, dice, acércate más para oír. Y allí a veces nosotros cortamos y nos vamos a hacer nuestros deberes del día. Cuando justamente se trata todo de ese momento.
Toda la preparación, subir la cuesta, llegar arriba, el sacrificio, entregarse al Señor, es para finalmente oír lo que Dios nos quiere decir para ese día. Nuestro Señor Jesucristo nos daba el ejemplo, ¿no? Cada día se levantaba de madrugada y oía palabras de su Padre. Por eso después Él hablaba las palabras que su Padre le había dicho, que había oído de Él. Entonces nosotros tenemos que detenernos a oír la palabra, hacer un silencio, parar los oídos espirituales y escuchar a Dios. Escucharlo porque Él tiene que decirnos algo. Para eso se sube al monte, para oír. Subir al monte, entonces, que es nuestro primer paso para reconstruir la casa, implica determinación, preparación, un sacrificio que tiene un precio, nuestra propia vida, nuestro propio ego, nuestra carne, y requiere una actitud correcta, una actitud de escucha a lo que Dios nos tiene que decir. Vamos al segundo paso. Dice, subir al monte, traer madera. Es interesante que este monte alto, el monte de Basán, es conocido mucho porque tiene vacas y pastos verdes, pero también tiene árboles como el roble, como la encina, que son árboles fuertes, árboles que son muy duros y que son prácticamente imputrescibles, es decir, que no se pudren así nomás con el agua. De allí salen maderas que son utilizadas para las vigas de las casas, tienen la capacidad de gran rozamiento, es decir, de golpearse, de chocarse y no resquebrajarse, sino que aguantan el golpe. Se usan para pilares, se usan para herramientas, es decir, en la altura del monte vas a encontrar la mejor madera para construir. Dice, traigan madera. Vamos a construir las vigas, los dinteles, toda la armazón de nuestra casa, de allí del monte. Vamos a traer esa madera que es necesaria. Pero esa madera viene luego de oír. Miren lo que dice Jeremías 33, versículo 3, en la Biblia amplificada. Dice, clama a mí y te responderé. Conocen ese versículo, ¿no? Y te diré, e incluso te mostraré cosas grandes y ocultas, cosas que han sido confinadas y ocultas, que tú no conoces ni entiendes y no puedes distinguir. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado tan abrumados con cosas de la vida y que sabemos que, bueno, Dios está ahí, la Biblia está allí, sabemos que Él nos habla y hemos dicho, ay, voy a coger la Biblia, voy a abrirla, pero ya sé ya me conozco las historias, los salmos. ¿Qué me dirá el Señor? Bueno, pero yo necesito dinero, yo necesito recursos, yo necesito que alguien me dé una mano, no necesito un versículo. Error, hermanos. Necesitamos la palabra. Y cuando tú te acercas al Señor con fe, sabiendo que Él te va a hablar, Él te revela cosas que no entendías en ese momento, que no podías distinguir. Tú empiezas a ver, Señor, pero el problema se podía resolver de otra manera. Señor, pero tú me estás dando una idea genial que no requiere de tal cosa que yo esperaba. Redireccionas tu oración y tu fe para creer en eso que el Señor te está revelando en ese momento. El Señor quiere decirte cosas maravillosas que tú en el estado anterior no podías ni siquiera imaginar que te las podía decir como una solución a tu circunstancia. Y luego dices, Señor, perdóname, porque tú me decías, ahí está la palabra, abre tu Biblia, léela, pasa tiempo conmigo, sube al monte. Y tú, no, que no tengo tiempo, que esto, que el otro, que estoy afanado, que estoy estresado. Cuando el Señor te quería dar la solución hace rato, hermano. Me ha pasado, estoy seguro que te ha pasado. Y así es, dice, clama a mí. Y eso es importante también, porque no es una oracioncita superficial, una repetición de memoria, no es una cosa al paso, es un clamor, es postrarse delante del Señor y clamarle, o sea, es derramar el corazón delante de Él. Un corazón sincero, como decía el versículo anterior. Y cuando Dios ve eso, cuando Dios ve esa actitud, ¿cómo no te va a hablar, hermano? Cuando mi hija se me acerca con un corazón sincero y me dice, papá, hagamos un trato, me dice. Papá,
mira esto, lo otro, me siento así, ¿qué te parece? ¿Cómo no la voy a escuchar? ¿Cómo no voy a detener todo lo que estoy haciendo y escucharla? Porque sé que para ella es importante. Si tú no le clamas a Dios, Dios va a decir, para esta persona no es para este hijo mío no es tan importante lo que me está diciendo porque me lo está diciendo así, así. Está cumpliendo nomás con decirlo, pero en realidad ya tiene otra idea y otra estrategia para tratar de resolverlo, que no podrá. Pero cuando te acercas a Dios y clamas, Él dice, me está buscando a mí como su única solución. Y yo no lo voy a abandonar. Y Dios te va a dar madera para bajar y construir. Entonces es maravilloso, hermanos. Él no nos abandona, nos dice, clama a mí y te responderé. Salmo 25, 14, en la versión de la Reina Valera del 60, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En otros versículos habla de la amistad de Dios con alguien, comunión íntima, es decir, realmente estar allí con Él, pasar tiempo con Él, buscarlo a Él, buscar su rostro. Y allí Él te hace conocer su pacto. Quiero que lo leamos en la versión amplificada, que amplifica un poco más el entender este versículo. Dice, el secreto del sabio consejo del Señor es para los que le temen. Y Él les hará conocer su pacto y les revelará a través de su palabra, gloria a Dios por su palabra, su significado profundo e interior. Cuando Dios te da algo que te atraviesa, que separa el alma del espíritu, esa palabra de Dios penetra y te transforma hasta en lo más profundo de tu ser. Hermanos, Dios nos revela su pacto, pero luego de tener intimidad con Él, de pasar tiempo con Él, de olvidar las horas y solo estar delante de su presencia. Él nos ha prometido que va a ser así. Él está esperando ver esa actitud de nosotros para poder soltar esas palabras que van a bendecir nuestra vida. Y para seguir redondeando esta idea de traer madera, vayamos a Proverbios 8, del 10 al 11, también en la versión de la Biblia amplificada, y dice, toma mi instrucción en lugar de buscar plata. Toma conocimiento en lugar del oro más selecto, porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y todas las cosas deseables no se pueden comparar a ella. Está en nosotros recibir esa palabra, tomar la instrucción, el consejo de Dios, recibir el conocimiento de Dios en vez de lo que el mundo nos ofrece. Cuando estás en una situación de tensión, de estrés, cuando las cosas se te están saliendo de las manos, tú dices, no, esto tengo que controlarlo yo. Cuando Dios dice, confía en mí, sigue mi instrucción, yo te guiaré. ¿Cuántas batallas del pueblo de Israel están registradas en la Biblia que no tienen sentido cómo fueron ganadas? Porque el Señor se aseguró de que la gloria sea para Él, no una estrategia humana. No mis planes, mi conocimiento, mis habilidades, mi experiencia, mis recursos, sino Dios, porque la gloria debe ser para Él. Entonces tomemos la instrucción del Señor, el conocimiento del Señor, recibamos eso que Él nos está dando cuando paramos nuestros oídos para escucharlo, porque es lo que necesitamos. Y tenemos que amar su palabra como más que piedras preciosas. ¿Cuánto vale una piedra preciosa? Su palabra vale más. Entonces, cuando subimos al monte, tenemos que anhelar terminar esa ruta con su palabra en nuestro corazón. Trae madera. Hermanos, necesitamos realmente subir al monte y hacer lo que tenemos que hacer allí para poder traer madera, para entrar al tercer paso, que es reconstruir la casa. A veces cuando las personas dicen, ¿cuánto tiempo tengo que hacer mi devocional? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en la presencia de Dios cada día? ¿O cuánto tiempo le debo dedicar a Dios a la semana? Hermanos, tú tienes que entrar en la presencia de Dios y no salir de allí hasta que no tengas suficiente madera.
suficiente madera para volver y construir tu casa, reconstruirla, remodelarla, hacerle un piso más, hacerla más profunda. No salgas de tu tiempo con Dios sin una palabra, un rema, una palabra revelada de Dios para tu vida, porque si no habrá sido tiempo perdido. Habrás caído en el engaño del diablo de cumplir, ¿no?, con Dios, entre comillas, y ya. Sentirte un poco bien contigo mismo y ya. No. Necesitas esa palabra porque seguro que Dios te quería decir algo, porque ese día iba a pasar algo. Alguien iba a necesitar una palabra de consejo. Tal vez alguien te iba a dar una mala noticia en el trabajo. Tal vez algo iba a suceder con algún familiar. Tal vez Dios te quería proteger y prevenir de un dolor que ibas a recibir por una noticia. Y lo ibas a recibir fuerte porque la palabra estaba allí. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo mi devocional y Dios me habló una cosa y yo dije, bueno, esto no tiene mucho que ver conmigo, pero hablaba que tenía que ver con ser mansos y de no discutir con los necios. Y luego mi madre me llama porque ella tiene unos alquileres, que tenía un inquilino que estaba siendo muy fastidioso y ella no quería estar en ese asunto y me pidió que yo la ayudase. Y yo fui, y obviamente si yo no hubiese recibido esa palabra de Dios, me hubiese peleado, pues no, encima con mi mamá. ¿Quién se mete con mi mamá? ¿Me entienden? O sea, y hubiese discutido, y hubiese estado en la cárcel, hermanos, pero yo fui preparado, porque Dios me había dado palabra. Que si no hubiera hecho mi devocional ese día, hermanos, el problemón, el fastidio, el estrés, la molestia, el sentimiento de culpa que siempre el diablo te mete, hubiese gobernado mi mente y mis emociones. Pero yo me mantuve en paz. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que hacer mi devocional, hermano? El suficiente, hasta que tenga suficiente madera para poder bajar. Pero tengo cosas que hacer, pero yo solo destinaba 10 minutos, 15 minutos, media hora. Hermano, quédate ahí todo el tiempo que necesites para que recibir palabra del Señor. Irás afinando cada vez más tu oído y entonces escucharás con mayor claridad lo que Dios te quiere decir. Pero mientras tanto no te tomes el lujo de simplemente leer un par de versículos, sentirte bonito, no una caricia al corazón y me voy a hacer mis cosas. No. Palabra, madera. Vamos a la tercera, reconstruir la casa. 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. La casa, el templo, en el Antiguo Testamento era un lugar físico. Sí, realmente Dios les estaba diciendo, literalmente, que traigan madera del monte y que construyan la casa. Pero ahora Dios nos habla al Espíritu. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esta es la casa. Y esta casa es golpeada por las tormentas que vienen a lo largo de la vida, y esta casa tiene que ser reconstruida varias veces para poder estar firme, para enfrentar con mayor éxito la siguiente tormenta que vendrá. Esta casa es la que hay que reconstruir. Y también podemos verlo como nuestro hogar. Aquellos que somos cabeza de familia o estamos a cargo de nuestro hogar, tenemos que tener un cuidado, ¿no?, espiritual de nuestra casa. Tenemos que poner un cerco de protección alrededor de nuestro hogar para que no ingrese nada malo. Y si algo pasó o algo intentó, hay que reforzar ese cerco para que no vuelva a suceder. Entonces se trata de nosotros, por eso finalmente estamos hablando de nuestro tiempo de comunión con Dios, de revisarnos a nosotros mismos en qué estamos fallando, en qué estamos flaqueando, en qué estamos dudando, qué no conocemos o entendemos bien, qué tenemos que reflexionar, en qué tema tenemos que reflexionar más para poder tener mayor revelación y nuestra fe sea más fuerte. Y si vuelve a llegar la circunstancia, enfrentarla con palabra y así resistir al diablo y a sus ataques. Entonces tenemos que reconstruir este templo, esta casa. Y ya para ir cerrando hacia el final, quiero leerles este famoso párrafo de Mateo 7, del 24 al 27, que habla acerca de la casa en la tormenta.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, este hombre, el que construyó su casa sobre la roca y al que la palabra de Dios lo llama prudente, hizo varias cosas para finalmente tener éxito. Lo primero, la roca. La roca es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Eso es lo primero, es el fundamento. Sobre eso, sobre su muerte, su sacrificio, su resurrección, sobre su obra, sobre todo lo que Él hizo por nosotros, el nuevo nacimiento es que está fundado todo. ¿Ok? Esa es la roca. Pero aunque este versículo no lo dice, han pasado muchas cosas entre que puso el fundamento de la roca y construyó su casa. Este hombre subió al monte, hasta arriba, se ofreció en sacrificio a Dios, entregó su vida al servicio del Señor. Clamó a Dios, Señor, en ti confío, tú eres mi única solución. No es de que si yo te pido algo y no funciona tengo un plan B, no, tú eres mi plan abecedario. Dios es tu plan abecedario, hermano. El A, B, C, D y E. Él es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Clamo a ti, Señor, porque solo tú me puedes ayudar. Y luego escuchó. Ese hombre escuchó. Dios le dio insumos para enfrentar las tormentas de este mundo. Le dio insumos para construir su casa con vigas fuertes y trajo esa madera y construyó sobre la roca. Eso hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y seguramente ese hombre más adelante, ¿no? Porque no han visto esas historias, ¿no? Que dicen, y vivieron felices para siempre. No, así no es. O como dice Chespirito, vivieron felices hasta que les cayó la sunat. No, sino que ese hombre, después de que construyó su casa, vino la tormenta, golpeó y tal vez, si en alguna área de su vida no había meditado lo suficiente, pues ahí se rajó un poco algo, se rompió algo y tuvo que volver al monte, a la presencia de Dios, recoger rema, revelación y traer y sanear esa parte de su casa. Porque finalmente esta es la vida del cristiano. Construir un monumento espiritual fuerte para andar en victoria en este mundo y siempre estar alerta de en qué área de mi vida no tengo suficiente revelación, necesito aprender más para vivir y andar en victoria en esa área. Hermanos, Dios nos está llamando a pasar tiempo de calidad con Él. Nos está diciendo que el tiempo de calidad con Él resulta en palabra revelada que te va a servir para construir tu casa fuerte para enfrentar las tormentas. Dios espera que hagamos la ruta y que si de pronto vino la tormenta y tenías algo de fe y la enfrentaste y terminaste medio magullado, pero tuviste victoria, no te quedes allí, no te duermas, sino que vayas y digas, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿En qué no fui tan efectivo? ¿En qué dudé? ¿Qué palabra me faltó para enfrentar este dardo en particular que me lanzó el diablo? Y voy, medito y refuerzo. Y la próxima vez que el diablo venga, digo, no, ya me la sé. Y la palabra de Dios dice esto, y no me vencerás. Hermanos, reconstruyamos nuestra casa. Construyamos, si es que no hemos comenzado a construir nuestro caminar, que de otra forma también se ve como ser cada vez más como Jesús. Cuanto más somos como Jesús, más fuerte es nuestra casa. Y ese es nuestro camino, y esa es nuestra ruta, y es nuestra meta. Yo les exhorto
a que lo busquen a Él y no se vayan de su presencia hasta no tener palabra revelada para cada día, porque cada día trae su propio afán y cada día el diablo querrá derrumbarte. Pero recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada día, que su gracia te acompaña siempre y que su palabra no pasa. Todo pasa y su palabra no pasa. Confiemos en el Señor. Entremos en el proyecto arquitectónico de construir una casa fuerte a prueba de tormentas. Y el único material que te asegura eso es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entrar en tu presencia confiadamente, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú tienes cosas que decirnos. Y perdónanos, porque hemos estado tan afanados que no nos hemos detenido a escucharte. Y tenías la solución hace tiempo y nosotros dando vueltas en nuestro desierto. Señor, perdónanos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tus palabras pueden transformar nuestra realidad. Señor, estamos aquí para honrar tu palabra, para honrar nuestra comunión contigo, para que esos tiempos contigo sean realmente de calidad. Señor, estamos con las ganas, con el gozo y con todo el deseo de sacar, de recibir esa madera y construir una casa fuerte que pueda albergar una identidad en Cristo fuerte y confiada, una familia fuerte, unida por ti, Señor. Estamos aquí porque sabemos que tú tienes cosas que decirnos que transformarán nuestra vida. Señor, ayúdanos. Vamos a construir con tu palabra cada paso de nuestra vida. Ayúdanos en el día a día que a veces nos quiere absorber, a siempre poner y darte el primer lugar a ti. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú aún no has puesto a Jesucristo como la roca inconmovible de tu vida, si aún estás siendo llevado por el viento, por tus emociones, por los vicios, por las depresiones, por las ansiedades, las inseguridades, los temores, ven a Jesús. Jesús te ama, murió por ti. Estás en pecado, lo necesitas. Él purificará tu alma. No importa lo que hayas hecho, Él te ama, te espera. Quiere ser tu roca, tu amigo, tu Salvador. Y Dios quiere ser tu Padre. Por eso envió a Jesucristo. ¿Tú quieres a Jesús en tu vida? ¿Quieres tener una casa fuerte a prueba de tormentas? ¿Quieres vivir la vida confiado sabiendo de que no importa lo que venga, lo que atraviese esa puerta, tú siempre tendrás la victoria porque Jesús ha vencido al mundo y nos ha dado la victoria a nosotros, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús? Ven a Jesús, haz esta oración conmigo, entrégale tu vida. Ora conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco que estoy alejado de ti por mi pecado. Reconozco que te necesito, que tú eres el Salvador, que viniste a este mundo, moriste en la cruz y resucitaste y me ofreces la vida eterna. Yo vengo a ti con mi corazón humilde para entregarte mi vida y hacerte el Señor de mi vida. Te recibo en mi corazón y creo, como dice tu palabra, que ahora soy llamado Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.